debemos ser conscientes que nos encontramos en una denominación de origen, que es Tierra de León, que reúne pues básicamente lo que las grandes zonas vitícolas del mundo tienen a sus espaldas. Uno de los factores pues más característico de las grandes zonas de producción vitícola es la historia. Esto no es una denominación de origen que nos hayamos inventado recientemente, sino que ya en el siglo X, siglo XI, había connotaciones de explotaciones vitícolas, de cultivo de vid y de elaboración de vinos, de acorde a los tiempos, pero ya tenemos una señalización, una apreciación del desarrollo del cultivo. Luego la historia siempre va a ser una parte muy importante a la hora de encontrarnos ante una gran denominación de origen. Esto coincidía con el Renacimiento, un poquito siglo X, XI, estaríamos ya casi hasta la época donde empieza ya casi la zona del románico, donde hay una connotación vitícola a través de los monasterios bastante importante. Entonces, probablemente incluso esta zona, como trayecto del Camino de Santiago, haya ejercido no sé si quizás la zona de Sagún o por ahí sean las primeras connotaciones de viñedo, pero probablemente tengamos un viñedo vinculado a las órdenes eclesiásticas que giraban en torno al Camino de Santiago, como pasó también en el Bierzo, aunque en el Bierzo llegó antes por por los romanos, ya cultivaban. El Camino de Santiago fue una connotación histórica o un momento histórico donde el cultivo de la vid cogió una dimensión bastante importante y probablemente venga el desarrollo por ahí. Es probable que ni aquí haya venido la Mencía del Bierzo, haya venido por la zona de Zamora, que era una zona donde se encontraban varias, había bastante desarrollo de la variedad. Y la Prieto Picudo, claro, buscar el vector de hacia dónde se movió. Lo que sí está claro es que en las zonas de border con Portugal existe Prieto Picudo. Ahí hay Prieto Picudo, la zona, incluso creo que en los Arribes hay Prieto Picudo. Y entonces el origen no está claro. No te puedes aventurar a dar un origen exacto de cómo ha sido el vector de movimiento, de dónde. Lo que sí está claro es que es una variedad que se cultiva aquí incluso antes de la filoxera, que en la época de la filoxera, que aquí llegaría a final de 1800, la variedad cogió auge y se desarrolló, y que la variedad es única. Es decir, la variedad es una variedad con una expansión muy pequeña, pero desde el punto de vista agrícola o desde el punto de vista de una variedad para elaborar vinos, reúne unas condiciones impresionantes. O sea, evidentemente es una variedad perfecta para vinificación por su tamaño. Casi todas las grandes variedades que producen grandes vinos en el mundo son de racimo pequeño y con relaciones de piel-pulpa siempre muy grandes. Si hay una por excelencia es el Prieto Picudo, es probablemente de las variedades que se cultivan actualmente con esta relación más bestia. Es una variedad que tiene unos comportamientos como variedad ya muy importantes, pero como adaptación al medio la potencian muchísimo más. Es decir, el medio de cultivo, el medio de la climatología y los perfiles de suelo que tenemos en la zona lo que hacen es un potencial de acidez, de pH en los vinos tremendo. Con esta climatología, este clima continental, con esta meseta que está como en el entorno de los 900-950 metros, genera vendimias largas en el tiempo, con maduraciones, sobre todo en el momento previo a la vendimia, maduraciones muy lentas, donde la variedad coge una dimensión que es única. O sea, no conozco muchas variedades con este potencial de acidez y esta capacidad para extracción de
de componentes tanto tánicos como aromáticos, como tiene esta variedad. Como muchas grandes regiones del mundo, ya que el vino en la actualidad o en la modernidad tiene una concesión, pero si nos remontamos al pasado, el vino era una bebida, y como todas las grandes zonas del mundo, pues que los vinos originales eran vinos rosados. Los vinos rosados son vinos que tienen una actitud para ser bebidas pues muchísimo más fácil, mucho más placenteros. Aquí concretamente esta elaboración de rosados se conjuga con un factor bastante particular, que es las fermentaciones de los vinos en cuevas. Estas fermentaciones bajo tierra, con unas condiciones de temperatura, sobre todo, muy uniformes y muy bajas, permitía hacer vinos rosados con su peculiaridad propia de la zona, que era la aguja. Esta aguja natural, fruto de que el carbónico, debido a la temperatura y también a las condiciones intrínsecas de los vinos que se habían hecho, no se iba rápidamente y permitía hacer un perfil de vinos muy particulares, que eran los vinos con aguja, rosados con aguja. Bueno, es una zona polivalente. Por una parte tenemos la tradición reciente, que es la realización de vinos rosados con un potencial aromático muy fuerte, puesto que la variedad es una variedad que transmite a los vinos unos aromas muy particulares. Tenemos la parte histórica o la parte tradicional de las vinificaciones en cuevas, que bueno, son vinificaciones a baja temperatura y esa capacidad que puedas tener de mantener un poquito la aguja. Y por otra parte, la variedad tiene una riqueza muy grande a la hora de elaborar vinos tintos, es decir, es ambivalente. Son variedades que permiten consumirse muy rápido si haces pues trabajos más de vinificaciones más suaves, pero sobre todo es una gran variedad de guarda. Es decir, hoy la mayor parte de las variedades que existen en el mundo son variedades que hacen vinos a corto. Hay menos variedades que te permiten hacer vinos de guarda. Eso es un poco lo que simboliza o lo que caracteriza una gran zona de vinos. Tener vinos que puedan perdurar en la historia, vinos que puedas beber dentro de 40, de 50 años. Esta variedad, una de las particulares más grandes que tiene es estas condiciones que hemos dicho.